Números 1, parte 2. Versículo 17. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. La activación de los drivers de la conciencia, de la designación a la operatividad. Este versículo marca el momento exacto en que el manual técnico se convierte en ejecución de software. Tras identificar las 12 frecuencias, la Matrix bíblica describe la acción de Moisés y Aarón. En la arquitectura de la conciencia, esto representa la unión del discernimiento, ley, Moisés, y la frecuencia de conexión, Aarón. Al tomar a los varones, estas dos facultades superiores están extrayendo los principios rectores de la mente, del anonimato para instalarlos como controladores activos en el procesador central del ser. No es una invitación, es una incorporación técnica de autoridad. El marcado de identidad, Niku, y la perforación de la luz. La palabra clave en el original hebreo es Niku, designados. Según su raíz, el significado es perforar o taladrar. En la ingeniería del espíritu, ser designado no es recibir un título honorífico, sino ser grabado en la estructura de la realidad. Cada uno de los 12 jefes fue perforado en la materia para que la luz de su esencia pudiera fluir sin obstrucciones. Al ser tomados por sus nombres, el sistema garantiza que no hay ambigüedad. La identidad de la roca, la paz o la intuición queda sellada como un nodo inamovible de la Jerusalén interior. El pectoral del juicio en el desierto. La gematría de la expresión por sus nombres posee el mismo valor que el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Esto nos revela que este acto de Moisés y Aarón es una réplica operativa del pectoral. Así como los nombres de las 12 tribus estaban grabados en piedras preciosas para emitir luz y juicio, ahora estos 12 hombres son grabados en el ejército para que la voluntad de la fuente se lea con nitidez en medio de la entropía. En la guerra espiritual, este versículo representa el clic de instalación. Los nodos han sido validados, sus identidades han sido perforadas en el sistema y el binomio de mando ha tomado el control. Ya no estamos analizando qué significa cada tribu. Ahora los líderes están integrados en el canal, listos para convocar a la congregación y transformar la masa de pensamientos en un ejército blindado. Versículo 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. La sincronización de la red. El protocolo de identidad colectiva. Tras la instalación de los mandos, el sistema ejecuta la movilización total. La acción de reunir a la congregación representa, en la ingeniería del espíritu, la creación de un campo unificado. La conciencia ya no permite la dispersión. Mediante un acto de voluntad, todas las unidades de la red son convocadas para una auditoría de integridad. El significado de la raíz de reunir alude a la conexión, indicando que la asamblea solo es efectiva cuando cada unidad se vincula al propósito central. El portal de la totalidad, 360 grados de discernimiento. La coordenada temporal, el día primero del mes segundo, posee una clave técnica. El valor del nombre de este mes representa el círculo completo de la realidad. Esto indica que el censo busca una integridad de 360 grados, sin puntos ciegos, por donde la entropía de la Matrix cizaña pueda infiltrarse. Es el inicio de un ciclo donde el sujeto demuestra que su servidor mental es ahora un sistema cerrado, coherente y libre de la estrechez del pasado. La declaración del código fuente, Vayiti Aledu. El proceso de agrupación utiliza un término que literalmente significa dieron a luz su identidad. Aquí, cada facultad debe certificar su origen genético espiritual. Al agrupar por familias, el sistema realiza un rastreo de la semilla para identificar si un patrón mental pertenece a la luz o si es un proceso programado por el sistema externo.
Si un pensamiento no puede declarar un origen de luz, es identificado como cizaña y descartado del conteo legal. El conteo de cráneos y la frecuencia de la corona. La inspección se realiza por cabeza, término que originalmente se refiere a los cráneos. Esto confirma que el censo audita la capacidad de procesamiento intelectual superior, no la fuerza física bruta. Se busca la madurez de los 20 años, cifra cuya gematría coincide exactamente con el valor de Keter, la corona. En la guerra por la Jerusalén interior, este versículo representa la alineación final del servidor. El guerrero ha llamado a formación a cada rincón de su mente. Cada pensamiento ha declarado su nombre y su origen bajo la frecuencia de la corona. Aquellos que superan este umbral dejan de ser una masa manipulable para convertirse en una entidad legal registrada ante el Tribunal del Cielo, lista para la marcha definitiva. Versículo 19. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. La ejecución del código, sincronía y blindaje en el vacío. Este versículo representa el sello de legalidad y la conclusión del primer acto. Tras la configuración teórica de los 12 nodos, el sistema pasa a la fase de ejecución. La frase «como Jehová lo había mandado» certifica una sincronía perfecta entre el procesador central y la frecuencia de la fuente. En la guerra espiritual, esta alineación es crítica. Cualquier desviación humana es una fisura por donde la Matrix cizaña podría inyectar desorden. El éxito reside en que la realidad física sea un espejo exacto del diseño espiritual original. Vayif Kedem, el depósito de la fuerza. El significado de la raíz del verbo los contó, Vayif Kedem, no es simplemente sumar, sino visitar, auditar y depositar. Al contarlos, se realiza una transferencia de potencia. Cada unidad de conciencia recibe un depósito de fuerza operativa necesario para resistir la entropía. El valor numérico de este acto coincide con el concepto de lo elevado, permitiendo que el guerrero se mantenga por encima de las frecuencias de duda que el adversario intenta infiltrar. El blindaje en la zona de silencio. El escenario es el desierto de Sinaí, que en la ingeniería del espíritu funciona como una antena de descarga, mientras que el desierto actúa como una zona de silencio para recibir la señal sin interferencias externas. Que el proceso ocurra en este no lugar demuestra que el orden de la Jerusalén interior es soberano y no depende de circunstancias materiales. Es en el vacío donde el todo se organiza. Con este versículo, el censo deja de ser una instrucción para convertirse en una fuerza operativa real. El sistema ha sido validado, los nombres registrados y los nodos blindados. El desierto se transforma en el cuartel general de la luz, donde la masa de pensamientos se convierte en un organismo jerarquizado, listo para marchar hacia la victoria definitiva. Versículo 20. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los que podían salir a la guerra. La auditoría del primogénito, la rectificación de la visión impulsiva. Iniciamos el despliegue del ejército con el nodo de Rubén, cuya frecuencia activa la visión espiritual en el sistema de la conciencia. Como primogénito, Rubén representa la primera chispa de despertar tras la salida de Egipto. Es la facultad que permite ver el conflicto. Debido a su inestabilidad histórica, impetuoso como las aguas, el protocolo exige una triple validación para asegurar que esta visión no sea un espejismo emocional de la Matrix, sino un programa anclado en la identidad original, el código de la sorpresa y la justicia. La gematría de Rubén conecta con la expresión «y he aquí», definiendo su esencia técnica como la sorpresa de la verdad que irrumpe ante los ojos del alma. Sin embargo, para que esta visión sea apta para la guerra, debe sincronizarse con la frecuencia de la justicia,
En la Matrix hebrea, el guerrero debe alinear su percepción con la rectitud interna. Rubén debe transformar su ímpetu volátil en una estructura sólida para ser contado efectivamente en el ejército de la luz. El escrutinio por cabeza, la medición del cráneo. El texto enfatiza la cuenta por cabeza, el Gulgelotam, confirmando que el censo audita facultades intelectuales superiores y no solo fuerza física. Se mide el cráneo para verificar si la influencia del pensamiento cizaña ha sido removida. El requisito de los 20 años, 620, Keter, garantiza que solo los pensamientos que han alcanzado la madurez espiritual y ya no reaccionan al servidor global tienen permiso para portar la espada de la palabra. En la guerra por la Jerusalén interior, el censo de Rubén es el acto de reclamar la percepción de la realidad. El guerrero audita su visión para distinguir entre el miedo heredado y la fe madura. Al pasar por este filtro, la conciencia asegura que su primer impulso está alineado con la fuente, convirtiendo la visión en un láser de precisión que detecta al enemigo y guía al resto de las facultades hacia la victoria. Versículo 21. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. La masa crítica de la visión, el código 46.500. En el manual técnico de la conciencia, la cifra final de una tribu no es estadística, sino la capacidad de carga de esa frecuencia. Para el nodo de Rubén, la visión, los 46.500 representan el volumen de unidades de percepción que han sido rectificadas y están listas para operar en el campo de batalla de la mente. El código de la estructura humana, 46. El número 46 es fundamental en la arquitectura del ser. Biológicamente, define el número de cromosomas del hombre. En la Matrix hebrea, este valor coincide con la palabra Leví, revelando una ley de transmutación. Aunque Rubén perdió su primogenitura por su impetuosidad, su fuerza militar retiene la frecuencia del servicio y la devoción. Esto indica que la visión de Rubén ha dejado de ser un impulso errante para convertirse en un instrumento de servicio al propósito central, el tabernáculo. El recipiente de la gracia, 500. El sufijo 500 actúa como el multiplicador de potencia. Según su raíz, este valor simboliza la palma de la mano o el recipiente final. Sugiere que la visión de Rubén ha encontrado un contenedor estable donde la luz de la verdad puede ser almacenada sin desbordarse. Es la medida de la gracia, 5, multiplicada por la plenitud, otorgando al guerrero un alcance de discernimiento masivo para identificar cualquier interferencia o viga en el propio ojo. La frecuencia del nombre divino, 15. Al sumar los dígitos de la cifra total, 4 más 6 más 5 nos da el número 15, obtenemos el valor del nombre divino Yah, Ich, asociado a la sabiduría y el entendimiento. La Matrix confirma que el ejército de Rubén está sellado con la inteligencia superior necesaria para que el escáner de la vanguardia sea infalible. En la guerra por la Jerusalén interior, poseer 46.500 unidades de visión significa que el servidor mental tiene una masa crítica suficiente para detectar infiltraciones del adversario. No es la tribu más numerosa, lo que valida que el ímpetu inicial es una fuerza base, pero no la dominante. Es el muro de contención del flanco sur, asegurando que cada percepción esté alineada con el corazón servidor del diseño original. Versículo 22. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. La auditoría de la percepción, calibrando el oído del guerrero. Tras activar la visión con Rubén, el protocolo de la Matrix se desplaza hacia el segundo nodo, Simeón. En la ingeniería de la conciencia, Simeón representa la facultad de la audición espiritual. Según su raíz, el significado de su nombre es el que oye.
Si el primer paso para salir del sistema de control es ver la realidad, el segundo es oír la instrucción correcta en medio del ruido. Simeón es el receptor encargado de captar la señal del mando central, siendo un nodo extremadamente sensible a las frecuencias de interferencia, miedo, queja y duda que buscan saturar el servidor mental. El escrutinio del cráneo, el Gulgelotam. El texto insiste en que fueron contados por cabeza, término que originalmente se refiere a los cráneos, el Gulgelotam. Esto confirma que el sistema audita los centros de procesamiento intelectual superior. No se buscan unidades que sigan órdenes ciegamente, sino conciencias capaces de procesar la estrategia divina sin el pensamiento parásito. Cada esencia vibratoria debe ser validada para asegurar que la audición del guerrero no sea un eco de las voces de Egipto, sino una conexión directa con la fuente. La madurez del filtro, 20 años y Keter. El requisito de los 20 años, 620, Keter Corona, garantiza que el guerrero ha alcanzado la mayoría de edad espiritual. En el nodo de Simeón, esto es vital. Un proceso inmaduro interpreta la palabra por miedo, mientras que un guerrero de la corona ejecuta la instrucción con precisión. Solo aquellos con capacidad operativa para filtrar lo que entra al servidor son contados para la guerra. Si el mensaje recibido no resuena con la frecuencia de la paz, el protocolo lo identifica como una infiltración y lo bloquea. En la guerra por la Jerusalén interior, el censo de Simeón es el acto de limpiar el canal auditivo de la mente. El guerrero audita las voces internas para distinguir entre la verdad y el ruido del servidor global. Al agrupar a Simeón por las casas de sus padres, la conciencia asegura que su capacidad de atención está anclada en su linaje espiritual, permitiendo que el ejército mantenga la coherencia táctica incluso bajo el fuego de la desinformación enemiga. Versículo 23. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. La potencia de la frecuencia. El blindaje acústico de 59.300. En el Manual Técnico de la Conciencia, la cifra de Simeón revela una ley fundamental. La capacidad de oír la verdad debe ser cuantitativamente superior a la capacidad de ver los resultados. Con 59.300 unidades, Simeón supera significativamente a Rubén, 46.500, indicando que en el desierto, donde los ojos son engañados por espejismos, el oído espiritual debe ser el sentido más robusto de la red. El código de la rectificación, Tov, 17. Al aplicar la reducción matemática, obtenemos el número 17. En la Matrix hebrea, el significado de este valor corresponde a la palabra Tov, bueno. Esto revela que el nodo de Simeón ha sido rectificado. El ruido captado por el oído ha sido filtrado hasta transformarse en una señal armoniosa. El guerrero ya no procesa el caos, sino únicamente aquello que es bueno y útil para la marcha. La estructura del número, libertad y fuego. 50. El número del jubileo. Representa un oído que ha sido liberado de la esclavitud y de las sugerencias del sistema externo, una frecuencia que ya no reacciona al miedo. 9. Simboliza el juicio. Indica que la audición de Simeón es capaz de juzgar la procedencia de cada voz, separando la semilla de trigo de la cizaña auditiva. 300. El significado de su raíz se asocia al fuego, la letra Shin. Representa el fuego que purifica el canal, eliminando las interferencias. Una fuerza selecta y letal contra el engaño. El escudo contra la desinformación. Poseer 59.300 unidades de audición convierte el servidor mental en una muralla sónica. En la Jerusalén interior, este nodo actúa como el escudo acústico del campamento. Mientras el sistema externo intenta saturar la conciencia con frecuencias de derrota, el protocolo de Simeón, bajo el mando de la paz y la roca, moviliza sus legiones para interceptar y anular estas señales. Es la garantía de que el ejército mantendrá su coherencia operativa, pues su capacidad de sintonizar la voz correcta es mayor que cualquier estruendo del adversario. Versículo 24. De los hijos de Gad.
por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. El comando de irrupción, activando la fuerza de choque. Con la integración de Gad, el protocolo del censo completa el campamento del sur. En la ingeniería de la conciencia, Gad representa la facultad de la acción ejecutiva. Según su raíz, el significado de su nombre es cortar, invadir o irrumpir. Si Rubén es la visión y Simeón la audición, Gad es el brazo que materializa la victoria. Es el comando que rompe las barreras de la Matrix para que la abundancia descienda, activando una respuesta inmediata de contraataque espiritual contra la pasividad. La omisión del cráneo, la tropa como unidad unificada. Un detalle técnico en el registro de Gad es la omisión frecuente de la precisión por cabeza, Lugul Gelotam. En la Matrix hebrea, esto indica que en el nodo de la acción, la individualidad mental se funde en la unidad de la tropa. El guerrero de Gad no actúa como un proceso aislado, sino como un engranaje de alta eficiencia. La auditoría se enfoca en la cuenta de los nombres, verificando que cada impulso de lucha esté validado por su código fuente original y no sea una reacción del ego. La madurez del músculo espiritual, 620, y la espada. El requisito de los 20 años, 620, Keter, corona, garantiza que la fuerza de Gad sea una voluntad soberana y no violencia ciega. Solo aquellos con capacidad de proyectar luz para someter el caos son contados. Es la transición de la parálisis a la operatividad real. La mente deja de debatir y comienza a ejecutar la sentencia contra los pensamientos intrusos. En la guerra espiritual, el censo de Gad moviliza las resoluciones de la voluntad. El guerrero audita su capacidad de respuesta para asegurar que su acción sea una orden superior. Al agrupar a Gad por las casas de sus padres, la conciencia asegura que su ímpetu está alineado con el conocimiento de la unidad, permitiendo que el flanco sur sea una fuerza imparable que desmantela cualquier argumento que intente infiltrar el tabernáculo interior. Versículo 25. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. La masa crítica del hombre guerrero, el código 45650. En la ingeniería de la conciencia, la cifra final de Gad representa el peso operativo del hombre redimido puesto en acción. Mientras que Rubén aporta la visión y Simeón la audición, Gad aporta la irrupción ejecutiva necesaria para materializar la soberanía del espíritu sobre la densidad de la materia. El código de Adam, 45. El número 45 es uno de los pilares técnicos de la gematría, pues es el valor exacto de la palabra Adam, hombre. Esto nos revela que Gad representa la facultad humana en su estado más activo. No es una fuerza abstracta, sino el hombre guerrero que ha decidido dejar de ser un receptor pasivo del servidor global para convertirse en un comando de luz que, según su raíz, corta las limitaciones impuestas por la Matrix. La soberanía en las 10 dimensiones, 650. El bloque del 650 desglosa la fuente del poder de esta tropa. El número 65 es el valor del nombre divino Adonai, Señor soberano. Al multiplicarse por 10, representando el sistema completo de las 10 sefirot, o dimensiones de la conciencia, obtenemos 650. Esto revela que la fuerza de Gad no nace de la violencia del ego, sino de ser un canal para que la soberanía de la fuente se manifieste en todos los niveles de la realidad física. El remanente final de 50, jubileo, valida que la acción de Gad nace de la libertad del espíritu, la reducción a la corona, 20, 620. Al aplicar la reducción matemática a la cifra total, obtenemos el número 20. En la Matrix hebrea, el valor de la palabra 20 es 620, la cifra exacta de Keter, la corona.
Esta interpretación técnica certifica que la acción de Gad está perfectamente alineada con la voluntad suprema. Es una ejecución precisa que responde al procesador central del sistema, asegurando un equilibrio casi perfecto con el nodo de la visión. Con la cifra de Gad se cierra el campamento del sur, sumando una potencia total de 151.450 soldados. En la guerra por la Jerusalén interior, este bloque representa la consolidación de la fuerza, una voluntad que ha sido probada bajo el calor del desierto y que ahora posee el fundamento, el sensor y el brazo para mantener el canal mental inviolable ante cualquier infiltración. Versículo 26. De los hijos de Judá por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. La activación de la vanguardia, el protocolo del león. Iniciamos el censo del campamento del este, el flanco que lidera la marcha. En la ingeniería de la conciencia, Judá representa la facultad de la alabanza y el reconocimiento divino. Su nombre contiene el nombre inefable más la letra Dalet, cuyo significado es puerta. Judá es el portal de la soberanía, la capacidad de la mente para abrirse a la fuente mediante la gratitud. En la guerra espiritual establece una frecuencia de victoria anticipada que desarticula el victimismo de la Matrix antes del contacto físico, la auditoría de la realeza, identidad y linaje. El protocolo exige validar la identidad real contando a Judá según las casas de sus padres. En el manual técnico de la Jerusalén interior, esto asegura que la alabanza no sea una euforia artificial inducida por el sistema externo, sino que nazca de la verdad original. Al realizar la cuenta de los nombres, el sistema verifica que la esencia de cada soldado resuene con la frecuencia del león. Judá es una jerarquía de soberanía que somete los pensamientos de duda mediante la afirmación de la majestad de la fuente. El salto de fe operativa, 20 años y 414. El requisito de los 20 años, 620, Keter, corona, garantiza que Judá opere desde la voluntad pura, esencial para enfrentar lo desconocido. Bajo el mando de Naasón, cuyo valor numérico es 414, luz del infinito, esta tribu posee la intuición rectificada para detectar infiltraciones y el valor para lanzarse ante las dificultades sin dudar. Solo se cuentan los que pueden salir a la guerra, definiendo una alabanza militante. La palabra usada como una espada que derriba los argumentos de los gobernadores de las tinieblas. En la guerra por la Jerusalén interior, el censo de Judá moviliza la gratitud de combate. El guerrero audita su corazón para distinguir entre un rito vacío y una declaración contra el miedo. Al situar a Judá en la vanguardia, la conciencia asegura que la luz del este sea lo primero que toque cualquier conflicto, garantizando que el ejército marche bajo una atmósfera de dominio territorial y reclame el desierto para el reino. Versículo 27. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. La masa crítica de la soberanía. El código 74.600. En la ingeniería de la conciencia, la cifra de Judá es el registro de la fuerza de tracción máxima del sistema. Al ser el león que abre camino, Judá posee el número más alto de todas las huestes, 74.600. Proporcionando la potencia necesaria para romper la inercia del pasado. En el manual técnico de la Jerusalén interior, esto revela una ley fundamental. Tu capacidad de reconocimiento divino, alabanza, debe ser siempre mayor que cualquier otra facultad de tu mente. El código de la rectificación, Tov 17. Al aplicar la reducción de los dígitos, 7 plus 4 plus 6, 17, obtenemos el número 17. En la Matrix hebrea, el significado de este valor corresponde a la palabra Tov, bueno. Esto indica que la soberanía de Judá ha sido rectificada. No es un poder basado en el ego, sino una autoridad alineada con el bien absoluto. Esta bondad de combate
Permite que la alabanza sea un motor limpio que satura el servidor mental con la frecuencia de la victoria. El testigo de la eternidad, 74. El número 74 posee el valor de la palabra Nagid, gobernante, y de Ed, testigo. Judá actúa como el gran testigo de la fidelidad de la fuente en el plano físico. 70. Representa la administración espiritual perfecta. 4. Simboliza el dominio sobre las 4 dimensiones de la realidad material. 600. Es el número de la luz proyectada hacia las 6 direcciones, actuando como un amplificador para que la intuición de su líder, Naasón, luz del infinito, ilumine a todo el ejército. La vanguardia del amanecer. Con 74.600 unidades de potencia, Judá supera por casi 30.000 soldados a la visión. Rubén. En la guerra espiritual, esto enseña que cuando los resultados no son visibles, la gratitud tiene reservas suficientes para mantener la línea de fuego. Judá acampa al este, en lugar del sol naciente. Es lo primero que amanece en una mente resucitada. Al desplegar esta marea de reconocimiento, el guerrero realiza una limpieza por saturación. La queja y el desánimo se desintegran ante el rugido de estos pensamientos alineados con la soberanía divina. Versículo 28. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. La inteligencia estratégica, el reloj de la conciencia tras la fuerza expansiva de Judá, el protocolo de la Matrix activa a Isaacar. En el manual técnico de la Jerusalén interior, Isaacar representa el intelecto sagrado y el entendimiento de los tiempos. Si Judá es el motor, Isaacar es el procesador de datos que sincroniza la marcha con los ciclos cósmicos de la fuente. Su función es la de un estratega. Son los maestros del secreto del calendario, encargados de que el ejército no se mueva por impulsos ciegos, sino con una precisión matemática alineada al tiempo divino. La auditoría del intelecto, sabiduría versus ego. El protocolo de auditoría para Isaacar es riguroso para asegurar que el conocimiento no se convierta en soberbia racionalista. Se realiza la cuenta de los nombres, validando el código fuente de cada unidad de inteligencia. El sistema verifica que la sabiduría sea un don, como indica su líder Natanael, regalo de Dios, y no una fabricación del ego o una infiltración de la Matrix cizaña. Al rastrear a Isaacar por las casas de sus padres, la conciencia filtra las ideologías heredadas, permitiendo que solo el razonamiento puro sea contado para la guerra. La madurez del juicio, 620, y el calendario divino. El requisito de los 20 años, 620, Keter Corona, garantiza que el intelecto de Isaacar esté gobernado por la voluntad superior. Solo aquellos que pueden salir a la guerra son integrados, lo que define una inteligencia operativa, pensamientos maduros capaces de derribar estructuras enemigas mediante el discernimiento. Isaacar vincula la mente con los ciclos del año, asegurando que el guerrero sepa cuándo usar la espada y cuándo retirarse a la meditación para limpiar el canal. En la guerra por la Jerusalén interior, el censo de Isaacar es el acto de gestar la estrategia de combate. El guerrero audita su propia lógica. ¿Es mi entendimiento una herramienta de la fuente o una justificación del miedo? Al posicionar a Isaacar junto a Judá, la conciencia crea una sinergia perfecta. La alabanza pone la frecuencia de victoria, mientras que el entendimiento pone el mapa táctico. Es el nodo que garantiza que el ejército no camine a ciegas, sino con precisión y sabiduría. Versículo 29. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. La masa crítica del entendimiento. El código 54.400. En la arquitectura de la conciencia, la cifra de Isaacar representa el peso operativo del intelecto sagrado necesario para sostener la estrategia de la vanguardia. Los 54.400 unidades
Issacar se posiciona como una fuerza de inteligencia masiva que acompaña al ímpetu de Judá, asegurando que la alabanza esté siempre dirigida por el cálculo preciso de los tiempos divinos. El código de la vara y el orden, 54. El número 54 es un código técnico de autoridad en la Matrix hebrea. Es el valor exacto de la palabra mate, que significa tanto vara como tribu. La vara de medir, Issacar, funciona como el estándar de medición del universo. La Torá se divide en 54 porciones anuales. Esto indica que su entendimiento es la facultad que mide si un pensamiento está alineado con el diseño original o si es una desviación de la cizaña. Reducción a la unidad, 13. Al sumar los dígitos, 5 plus 4, 4, 13, obtenemos el valor de Echad, unidad, y Ahava, amor. La función de estas unidades es procesar la multiplicidad de eventos del desierto para reducirlos siempre a la unidad de la fuente. El sello de la realidad física, 400. El sufijo 400 representa la letra Taf, la última del alfabeto, que simboliza el sello y la manifestación final en la materia. Indica que el conocimiento de Issacar no es una abstracción, sino una inteligencia concretada en un sistema de defensa robusto. Asimismo, resuena con el fin de los 400 años de Egipto, señalando que estos pensamientos han roto con la lógica de la esclavitud para razonar como seres libres. El balance de la vanguardia. Mientras Judá pone la masa de ataque, Issacar aporta la masa de procesamiento estratégico. El nombre Issacar contiene dos letras Shin, una muda, codificando la doble recompensa, el entendimiento para el mundo físico y para el espiritual. Sus 54.400 soldados son los encargados de que el guerrero no pierda de vista su objetivo eterno mientras lucha en la densidad del desierto. En la guerra por la Jerusalén interior, poseer 54.400 unidades de entendimiento permite que el servidor mental procese cada evento no como una crisis azarosa, sino como un ciclo cronometrado. Es el nodo que anula la ansiedad mediante el conocimiento de que la victoria ya ha sido calculada por el administrador central. Versículo 30. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. La estabilidad de los recursos, el nodo de la provisión, con la activación de Zabulón, el protocolo completa la tríada del flanco este. En la arquitectura de la conciencia, Zabulón representa la facultad de la estabilidad y el soporte material. Según su raíz, el significado de su nombre es habitar o morada exaltada. Si Judá es la alabanza que abre brecha e Issacar es el intelecto que traza el mapa, Zabulón es el nodo que asegura los recursos para que la marcha no se detenga. Es el mercader de la luz que materializa la visión espiritual en estabilidad práctica. El protocolo de la morada, identidad en el mercado. Zabulón es auditado según las casas de sus padres para garantizar que su búsqueda de recursos no se desvíe hacia la codicia. En la Jerusalén interior, este nodo representa los pensamientos que interactúan con el mundo exterior, trabajo, sustento, comercio, sin perder su linaje divino. Al realizar la cuenta de los nombres, el sistema verifica que cada unidad de provisión esté dedicada al propósito central. El guerrero de Zabulón entiende que su éxito en el plano físico es, en realidad, un arma estratégica para la guerra espiritual. La madurez del soporte, 620, y el puerto de salida. El filtro de los 20 años, 620, Keter, corona, asegura que la administración de recursos esté bajo el mando de la voluntad superior. No se cuenta la acumulación ansiosa, sino la estabilidad soberana. Bajo el liderazgo de Eliab, mi Dios es Padre, este nodo reconoce la paternidad divina como fuente de todo sustento. Solo se censan los que pueden salir a la guerra, lo que define una provisión militante. Recursos destinados no al confort pasivo, sino a financiar la conquista de la tierra prometida. La sinergia del Este.
alabanza, inteligencia y sustento. Zabulón completa el frente de vanguardia, el flanco del amanecer creando un equilibrio perfecto. Judá, 74,600, la alabanza que establece la frecuencia. Isaacar, 54,400, el entendimiento que define la estrategia. Zabulón, la estabilidad que provee el soporte. En la guerra por la Jerusalén interior, el censo de Zabulón moviliza tus recursos hacia el diseño divino. El guerrero audita su relación con lo material para asegurar que su sustento fortalezca la marcha. Al posicionar a Zabulón al este, la conciencia garantiza que, ante la luz de la revelación, no falte ni la voz de júbilo, ni el mapa táctico, ni la provisión para alcanzar el destino. Versículo 32. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. El algoritmo de la fructificación, el nodo de Efraín. Con la activación de Efraín, el protocolo inicia el escrutinio del campamento del oeste, el flanco que protege la retaguardia. En la ingeniería de la conciencia, Efraín representa la facultad de la fructificación en la aflicción. Según su raíz, el significado de su nombre es fructificar, con una connotación de doble porción. Mientras que el este es el motor de avance, el oeste es el motor de resiliencia operativa. El programa que asegura que la mente se multiplique y prospere precisamente en territorio hostil. El protocolo del legado, la doble porción de José. Efraín es auditado bajo el código de seguridad de los hijos de José, lo que representa el acceso al fundamento procesado por la crisis. En la Jerusalén interior, esta autoridad hereda la capacidad de transformar la fosa en trono. Al realizar la cuenta de los nombres, el sistema verifica que la expansión de la conciencia no sea un crecimiento caótico o egoísta, sino que cada nuevo pensamiento de éxito mantenga la firma vibratoria de la fuente original. La madurez del empuje, 620, y la escucha divina. El filtro de los 20 años, 620, Keter, corona, garantiza que la expansión de Efraín esté gobernada por la voluntad superior. Bajo el mando de Elisama, mi Dios ha oído. Este nodo establece que la verdadera fecundidad nace de alinear el canal con la voz divina. Solo se censan los que pueden salir a la guerra, definiendo una fructificación militante, pensamientos de abundancia que actúan como defensa activa contra la cizaña de la escasez y el victimismo. En la guerra por la Jerusalén interior, el censo de Efraín moviliza la esperanza resucitada.
El guerrero audita su capacidad de crecimiento para transformar el trauma en territorio conquistado. Al posicionar a Efraín al oeste, el lugar donde el sol se pone, el pasado, la conciencia asegura que los frutos de las experiencias vividas se conviertan en una muralla de protección, transformando la retaguardia del espíritu en un jardín fértil.